Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, capítulo 48. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo y no trajo ni una línea suya. Su familia sabía que no era muy aficionado a escribir, pero en aquella ocasión creían que bien podía haber una excepción. Se vieron por tanto obligados a suponer que no había buenas noticias, pero incluso en ese caso preferían tener la certeza. El señor Gardiner esperó solo a que llegara el correo y se marchó. Cuando se fue, todos se quedaron con la seguridad de que así al menos tendrían constante información de lo que ocurriera. El señor Gardiner les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn cuanto antes para consuelo de su esposa, que consideraba su vuelta como única garantía de que no moriría en el duelo. La señora Gardiner y sus hijos permanecerían en Hertfordshire unos días más, pues ésta creía que su presencia sería útil a sus sobrinas. Las ayudaba a cuidar a la señora Bennet y les servía de gran alivio en sus horas libres. Su otra tía las visitaba a menudo con el fin, según decía, de darles ánimos. Pero como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de los despilfarros y la falta de escrúpulos de Wickham, rara vez se marchaba sin dejarlas aún más descorazonadas. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad, y sus intrigas, honradas con el nombre de seducciones, se extendían a todas las familias de los comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, a pesar de no dar crédito ni a la mitad de lo que murmuraban, creía lo bastante para afianzar su previa creencia en la ruina de su hermana. Y hasta Jane comenzó a perder las esperanzas, especialmente cuando llegó el momento en que de haber ido a Escocia se habrían recibido ya noticias suyas. El señor Gardiner salió de Longbourn el domingo y el martes tuvo carta a su mujer. Le decía que a su llegada había ido enseguida en busca de su cuñado y se lo había llevado a Grace Church Street, que el señor Bennet había estado en Epsom y en Chapman pero sin ningún resultado, y que ahora creía preguntar en todas las principales hosterías de la ciudad, pues creía posible que se hubieran albergado en una de ellas a su llegada a Londres antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardiner opinaba que esta tentativa era inútil, pero como su cuñado estaba empeñado en llevarla a cabo, le ayudaría. Añadía que el señor Bennet se negaba a irse a Londres y prometía escribir en breve. En una postdata decía lo siguiente: «He escrito al coronel Foster suplicándole que averigüe entre los amigos del regimiento si Wickham tiene parientes o relaciones que puedan saber en qué parte de la ciudad estará oculto. Si hubiera alguien a quien se pudiera acudir con alguna probabilidad de obtener esa pista, se adelantaría mucho. Por ahora no hay nada que nos oriente. No dudo que el coronel Foster hará todo lo que esté a su alcance para complacernos, pero quizás Elizabeth pueda indicarnos mejor que nadie si Wickham tiene algún pariente». Elizabeth comprendió el porqué de esta alusión, pero no podía corresponder a ella. Jamás había oído decir si tenía parientes aparte de su padre y su madre muertos hacía muchos años. Pero era posible que alguno de sus compañeros fuera capaz de dar mejor información, y aunque no era optimista, consideraba acertado preguntarlo. En Longbourn los días transcurrían con gran ansiedad que crecía con la llegada del correo. Todas las mañanas esperaban las cartas con impaciencia. Por carta habrían de saber la mala o buena marcha del asunto, y cada día creían que iban a recibir alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Gardiner, llegó de Hunsford una misiva para el señor Bennet de su primo Collins. Como Jane había recibido la orden de leer en ausencia de su padre todo lo que recibiera, abrió la carta. Elizabeth, que sabía cómo eran las epístolas de Collins, leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía así: «Mi querido señor,
Nuestro parentesco y mi situación en la vida me llevan a darle mis condolencias por la grave aflicción que está padeciendo, de la que fuimos informados por una carta de Hertfordshire. No dude de que tanto la señora Collins como yo les acompañamos en el sentimiento a usted y a toda su respetable familia en la presente calamidad, que ha de ser muy amarga puesto que el tiempo no la puede borrar. No faltarán argumentos por mi parte para aliviar la tremenda desventura o servir de consuelo en circunstancias que para un padre han de ser más penosas que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición comparada con esto, y es más lamentable porque hay motivos para suponer, según me dice mi querida Charlotte, que esa licenciosa conducta de su hija procede de un deplorable exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo y para consuelo suyo y de su esposa me inclino a pensar que debía de ser de naturaleza perversa, pues de otra suerte no habría incurrido en tal atrocidad en una edad tan temprana. De todos modos, es usted digno de compasión, opinión que no solo comparte la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he referido el hecho. Están de acuerdo conmigo en que ese mal paso de su hija será perjudicial para la suerte de las demás, porque quien, como la propia Lady Catherine dice afablemente, querrá emparentar con semejante familia. Esta consideración me mueve a recordar con la mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues a no haber ido las cosas como fueron, me vería ahora envuelto en toda la tristeza y desgracia de ustedes. Permítame, pues, que le aconseje, querido señor, que se resigne todo lo que pueda y arranque a su indigna hija para siempre de su corazón, y deje que recoja ella los frutos de su abominable ofensa. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Foster, pero no pudo decir nada bueno. No se sabía que Wickham tuviera relación con ningún pariente y se aseguraba que no tenía ninguno cercano. Antiguamente había tenido muchas amistades, pero desde su ingreso en el ejército parecía apartado de todo el mundo. No había nadie, por consiguiente, capaz de dar noticias de su paradero. Había un poderoso motivo para que se ocultara y venía a sumarse el temor de ser descubierto por la familia de Lidia, y era que había dejado tras de sí una gran cantidad de deudas de juego. El coronel Foster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para clarear sus cuentas en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más elevadas. El señor Gardiner no se atrevió a ocultar los detalles de la familia de Longbourn. Jane se horrorizó. ¿Un jugador? Eso no me lo esperaba. No podía imaginármelo. Añadía el señor Gardiner en su carta que el señor Bennet iba a regresar a Longbourn al día siguiente, que era sábado. Desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había cedido a las instancias de su cuñado para que volviera a su casa y le dejara ser a él mientras las circunstancias no fueran más propicias para una acción conjunta. Cuando se lo dijeron a la señora Bennet, no demostró la satisfacción que sus hijas esperaban en vista de sus inquietudes por la vida de su marido. ¿Que viene a casa y sin la pobre Lidia?, exclamó. No puedo creer que salga de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién retará a Wickham y hará que se case si Bennet regresa? Como la señora Gardiner ya tenía ganas de estar en su casa, se convino que se iría a Londres con los niños aprovechando la vuelta del señor Bennet. Por consiguiente, el coche de Longbourn les condujo hasta la primera etapa de su camino y trajo de vuelta al señor Bennet. La señora Gardiner se fue perpleja aún al pensar en el encuentro casual de Elizabeth y su amigo de Derbyshire en dicho lugar. Elizabeth se había abstenido de pronunciar su nombre y aquella especie de semi-esperanza que la tía había alimentado de que recibieran una carta de él al llegar a Longbourn se había quedado en nada. Desde su llegada, Elizabeth no había tenido ninguna carta de Pemberley. El desdichado estado de toda la familia hacía innecesaria cualquier otra excusa para explicar el abatimiento de Elizabeth. Nada, por lo tanto, podía conjeturarse sobre aquello, aunque Elizabeth, que por aquel entonces sabía a qué atenerse acerca de sus sentimientos, le constaba que a no ser por Darcy habría soportado mejor sus temores por la deshonra de Lidia.
Se habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. El señor Bennet llegó con su acostumbrado aspecto de filósofo. Habló poco como siempre, no dijo nada del motivo que le había impulsado a regresar y pasó algún tiempo antes de que sus hijas tuvieran el valor de hablar del tema. Por la tarde, cuando se reunió con ellas a la hora del té, Elizabeth se aventuró a tocar la cuestión. Expresó en pocas palabras su pena por lo que su padre debía haber sufrido y éste contestó: «Déjate, ¿quién iba a sufrir sino yo? Ha sido por mi culpa y está bien que lo pague». «No seas tan severo contigo mismo», replicó Elizabeth. «No hay contemplaciones que valgan en males tan grandes. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie, deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión. Se me pasará bastante pronto». «¿Crees que está en Londres?» «Sí, ¿dónde si no podrían estar tan bien escondidos?» «Y Lidia siempre deseó tanto ir a Londres», añadió Catherine. «Entonces debe de ser feliz», dijo su padre fríamente, «y no saldrá de allí en mucho tiempo». Después de un corto silencio prosiguió: «Lizzie, no me guardes rencor por no haber seguido tus consejos del pasado mayo. Lo ocurrido demuestra que eran acertados». En ese momento fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Mira qué bien», exclamó el señor Bennet. «Eso presta cierta elegancia al infortunio. Otro día haré yo lo mismo. Me quedaré en la biblioteca con mi gorro de dormir y mi batín y les dejaré todo el trabajo que pueda. ¿O acaso lo deje para cuando se escape Catherine?» «Yo no voy a escaparme, papá», gritó Catherine furiosa. «Si yo hubiera ido a Brixton, me habría portado mejor que Lidia». «¿Tú a Brixton? No me fiaría de ti ni que fueras nada más que a la esquina. No, Catherine, por fin he aprendido a ser cauto y tú lo has de sentir. No volverá a entrar en esta casa un oficial aunque vaya de camino. Los bailes quedarán absolutamente prohibidos a menos que las acompañe una de sus hermanas y nunca saldrán ni a la puerta de la casa sin haber demostrado que han vivido 10 minutos del día de un modo razonable». Catherine se tomó en serio todas las amenazas y se puso a llorar. «Bueno, dijo el señor Bennet, no te pongas así. Si eres buena chica, en los próximos 10 años, en cuanto pasen, te llevaré a ver un desfile». Capítulo 49. Dos días después de la vuelta del señor Bennet, mientras Elizabeth y Jane paseaban juntas por el plantío de arbustos detrás de la casa, vieron al ama de llaves que venía hacia ellas. Creyeron que iba a llamarlas de parte de su madre y corrieron a su encuentro, pero la mujer le dijo a Jane: «Dispense que la interrumpa, señorita, pero he supuesto que tendría usted alguna buena noticia de la capital y por eso me he tomado la libertad de venir a preguntárselo». «¿Qué dice usted, Hill? No he sabido nada». «Querida señorita», exclamó la señorita Hill con gran asombro, «¿ignora que ha llegado un propio para el amo enviado por el señor Gardiner? Ha estado aquí media hora y el amo ha tenido una carta». Las dos muchachas se precipitaron hacia la casa, demasiado ansiosas para poder seguir conversando. Pasaron del vestíbulo al comedor, de allí a la biblioteca, pero su padre no estaba en ninguno de esos sitios. Iban a ver si estaba arriba con su madre cuando se encontraron con el mayordomo, que les dijo: «Si buscan a ustedes a mi amo, señoritas, lo encontrarán paseando por el sotillo». Jane y Elizabeth volvieron a atravesar el vestíbulo y, cruzando el césped, corrieron detrás de su padre, que se encaminaba hacia un bosquecillo del lado de la cerca. Jane, que no era tan ligera ni tenía la costumbre de correr de Elizabeth, se quedó atrás, mientras su hermana llegaba jadeante hasta su padre y exclamó: «¿Qué noticias hay, papá? ¿Qué noticias hay? ¿Has sabido algo de mi tío?» «Sí, me ha mandado una carta con un propio».
¿Qué nuevas trae, buenas o malas? ¿Qué se puede esperar de bueno?, dijo el padre sacando la carta del bolsillo. Tomen, lean si quieren. Elizabeth cogió la carta con impaciencia. Jane llegaba entonces. Léela en voz alta, pidió el señor Bennet, porque todavía no sé de qué se trata. Grace Church Street, lunes 2 de agosto. Mi querido hermano, por fin puedo enviarte noticias de mi sobrina, y tales en conjunto que espero que te satisfagan. Poco después de haberte marchado tú el sábado, tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres se encontraban. Los detalles me los reservo para cuando nos veamos. Bástete saber que ya están descubiertos. Les he visto a los dos. Entonces es lo que siempre he esperado, exclamó Jane. ¡Están casados! Elizabeth siguió leyendo. No están casados ni creo que tengan intención de estarlo, pero si quieres cumplir los compromisos que me he permitido contraer en tu nombre, no pasará mucho sin que lo estén. Todo lo que tienes que hacer es asegurar a tu hija como dote su parte igual en las 5,000 libras que recibirán tus hijas a tu muerte y a la de tu esposa, y prometer que le pasarás mientras viva 100 libras anuales. Estas son las condiciones que bien mirado no he vacilado en aceptar por ti, pues me creí autorizado para ello. Te mando la presente con un propio, pues no hay tiempo que perder para que me des una contestación. Comprenderás fácilmente por todos los detalles que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se ha creído. La gente se ha equivocado y me complazco en afirmar que después de pagadas todas las deudas todavía quedará algún dinerillo para dotar a mi sobrina como adición a su propia fortuna. Si, como espero, me envías plenos poderes para actuar en tu nombre en todo este asunto, daré órdenes enseguida a Heatherstone para que redacte el oportuno documento. No hay ninguna necesidad de que vuelvas a la capital. Por consiguiente, quédate tranquilo en Longwood y confía en mi diligencia y cuidado. Contéstame cuanto antes y procura escribir con claridad. Hemos creído lo mejor que mi sobrina salga de mi casa para ir a casarse, cosa que no dudo aprobarás. Hoy va a venir. Volveré a escribirte tan pronto como haya algo nuevo. Tuyo, E. Gardiner. ¿Es posible?, exclamó Elizabeth al terminar la carta. ¿Será posible que se case con ella? Entonces Wickham no es tan despreciable como creíamos, observó Jane. Querido papá, te doy la enhorabuena. ¿Ya has contestado la carta? No, pero hay que hacerlo enseguida. Elizabeth le rogó vehementemente que no la demorara. Querido papá, vuelve a casa y ponte a escribir inmediatamente. Piensa lo importante que son los minutos en estos momentos. Deja que yo escriba por ti, dijo Jane, si no quieres molestarte. Mucho me molesta, repuso él, pero no hay más remedio. Y regresó con ellas a la casa. Supongo que aceptarás, añadió Elizabeth. ¿Aceptar? Si estoy avergonzado de que pida tan poco. Deben casarse, aunque él sea como es. Sí, deben casarse. No se puede hacer otra cosa, pero hay 2 puntos que quiero aclarar. Primero, ¿cuánto dinero ha adelantado tu tío para resolver eso? Y segundo, ¿cómo voy a pagárselo? ¿Dinero, mi tío?, preguntó Jane. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay hombre en su sano juicio que se case con Lidia por tan leve tentación como son 100 libras anuales durante mi vida y 50 cuando yo me muera. Es muy cierto, dijo Elizabeth. No se me había ocurrido. Pagadas sus deudas y que todavía quede algo. Eso debe ser obra de mi tío. ¡Qué hombre tan bueno y generoso! Temo que esté pasando apuros, pues con una pequeña cantidad no se hace todo eso. No, dijo el señor Bennet. Wickham es un loco si acepta a Lidia por menos de 10,000 libras. Sentiría juzgarle tan mal cuando vamos a empezar a ser parientes. ¿10,000 libras? No lo quiera Dios. ¿Cuándo podríamos pagar la mitad de esa suma? El señor Bennet no contestó y ensimismados todos en sus pensamientos continuaron en silencio hasta llegar a la casa.
El padre se metió en la biblioteca para escribir y las muchachas se metieron al comedor. ¿Se irán a casar de veras?, exclamó Elizabeth en cuanto estuvieron solas. ¡Qué raro! Y habremos de dar gracias aún. A pesar de las pocas probabilidades de felicidad en ese matrimonio y de la perfidia de Wickham, todavía tendremos que alegrarnos. ¡Oh, Lidia! Me consuelo pensando, replicó Jane, que seguramente no se casaría con Lidia si no la quisiera. Aunque nuestro bondadoso tío haya hecho algo por salvarlo, no puedo creer que haya adelantado 10,000 libras ni nada parecido. Tiene hijos y puede tener más. No alcanzaría a ahorrar ni la mitad de esa suma. Si pudiéramos averiguar a cuánto ascienden las deudas de Wickham, dijo Elizabeth, y cuál es la dote que el tío Gardiner da a nuestra hermana, sabríamos exactamente lo que ha hecho por ellos, pues Wickham no tiene ni medio chelín. Jamás podremos pagar la bondad del tío. El llevarla a su casa y ponerla bajo su dirección y amparo personal es un sacrificio que nunca podremos agradecer bastante. Ahora debe de estar con ellos. Si tanta bondad no le hace sentirse miserable, nunca merecerá ser feliz. ¡Qué vergüenza para ella encontrarse cara a cara con nuestra tía! Unos y otros hemos de procurar olvidar lo sucedido, dijo Jane. Espero que todavía sean dichosos. A mi modo de ver, el hecho de que Wickham haya accedido a casarse es prueba de que ha entrado por el buen camino. Su mutuo afecto les hará sentar la cabeza y confío en que les volverá tan razonables que con el tiempo nos harán olvidar su pasada imprudencia. ¿Se han portado de tal forma?, replicó Elizabeth, que ni tú ni yo ni nadie podrá olvidarla nunca. Es inútil hablar de eso. Se les ocurrió entonces a las muchachas que su madre ignoraba por completo todo aquello. Fueron a la biblioteca y le preguntaron a su padre si quería que se lo dijeran. El señor Bennet estaba escribiendo y sin levantar la cabeza contestó fríamente: «Como gusten». ¿Podemos enseñarle la carta del tío Gardiner? Enséñenle lo que quieran y lárguense. Elizabeth cogió la carta de encima del escritorio y las dos hermanas subieron a la habitación de su madre. Mary y Catherine estaban con la señora Bennet y por lo tanto tenían que enterarse también. Después de una ligera preparación para las buenas nuevas, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse y en cuanto Jane llegó a las esperanzas del señor Gardiner de que Lidia estaría pronto casada, estalló su gozo y todas las frases siguientes lo aumentaron. El júbilo le producía ahora una exaltación que la angustia y el pesar no le habían ocasionado. Lo principal era que su hija se casara. El temor de que no fuera feliz no la preocupó lo más mínimo, no la humilló el pensar en su mal proceder. «Mi querida, mi adorada Lidia», exclamó, «es estupendo. Se casará. La volveré a ver, casada a los 16 años. ¡Oh, qué bueno y cariñoso eres, hermano mío! Ya sabía yo que había de ser así, que todo se arreglaría. Qué ganas tengo de verla y también al querido Wickham. Pero, ¿y los vestidos? ¿Y el traje de novia? Voy a escribirle ahora mismo a mi cuñada para eso. Lizzie, querida mía, corre a ver a tu padre y pregúntale cuánto va a darle. Espera, iré yo misma. Toca la campanilla, Catherine, para que venga Gil. Me vestiré en un momento. Mi querida, mi Lidia de mi alma, qué contentas nos pondremos las dos al vernos». La hermana mayor trató de moderar un poco la violencia de su exaltación y de hacer pensar a su madre en las obligaciones que el comportamiento del señor Gardiner les imponía a todos. «Pues hemos de atribuir este feliz desenlace», añadió, «a su generosidad. Estamos convencidos de que ha socorrido a Wickham con su dinero». «Bueno», exclamó la madre, «es muy natural. ¿Quién lo había de hacer más que tu tío? Si no hubiera tenido hijos, habríamos heredado su fortuna, ya lo sabes, y esta es la primera vez que hace algo por nosotros, aparte de unos pocos regalos. ¡Qué feliz soy! Dentro de poco tendré una hija casada, la señora Wickham. ¡Qué bien suena!
y cumplió solo 16 el pasado junio. Querida Jane, estoy tan emocionada que no podré escribir, así que yo dictaré y tú escribirás por mí. Después determinaremos con tu padre lo relativo al dinero, pero las cosas hay que arreglarlas ahora mismo. Se disponía a tratar de todos los particulares sobre sedas, muselinas y batistas, y al instante habría dictado algunas órdenes si Jane no la hubiera convencido, aunque con cierta dificultad, de que primero debería consultar con su marido. Le hizo comprender que un día de retraso no tendría la menor importancia, y la señora Bennet estaba muy feliz para ser obstinada como siempre. Además, ya se le habían ocurrido otros planes. Iré a Meryton en cuanto me vista a comunicar tan excelentes noticias a mi hermana Phillips. Y al regreso podré visitar a Lady Lucas y a la señora Long. Catherine, baja corriendo y pide el coche. Estoy segura de que me sentará muy bien tomar el aire. Niñas, ¿quieren algo para Meryton? Oh, aquí viene Hill. Querida Hill, ¿se ha enterado ya de las buenas noticias? La señorita Lydia va a casarse y para que brinden por su boda se beberán ustedes un ponche. La señora Hill manifestó su satisfacción y les dio sus parabienes a todas. Elizabeth, mareada ante tanta locura, se refugió en su cuarto para dar libre curso a sus pensamientos. La situación de la pobre Lydia había de ser, aún poniéndose en lo mejor, bastante mala, pero no era eso lo peor. Tenía que estar aún agradecida, pues aunque mirando el porvenir de su hermana no podía esperar ninguna felicidad razonable ni ninguna prosperidad en el mundo, mirando hacia atrás a lo que solo 2 horas antes Elizabeth había temido tanto, no se podía negar que todavía había tenido suerte. Capítulo 50. Anteriormente, el señor Bennet había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer si ésta le sobrevivía, en vez de gastar todos sus ingresos. Y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lydia endeudarse con su tío por todo lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como al dinero. Habría podido darse además el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado de que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviera que hacer tantos sacrificios, y quería averiguar el importe de su donativo a fin de devolvérselo cuando le fuera posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennet se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía, pues se daba por descontado que nacería un hijo varón y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente, con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas. Pero vinieron al mundo sucesivamente 5 hijas y el varón no aparecía. Años después del nacimiento de Lydia, la señora Bennet creía aún que llegaría el heredero, pero al fin se dio por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet no tenía ninguna aptitud para la economía y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excedieran en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales había 5,000 libras aseguradas para la señora Bennet y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin este punto iba a decidirse en lo referente a Lydia, y el señor Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió al papel su aprobación a todo lo hecho y su deseo de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca hubiera creído que Wickham consintiera en casarse con Lydia a costa de tan pocos inconvenientes como los que resultaban de aquel arreglo. 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que le daba Lydia y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, se iba en Lydia poco menos que aquella suma.
Otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejaran tranquilo. Pasado el primer arranque de ira que le motivó buscar a su hija, volvió como era de esperar a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta, eso sí, tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le endeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lidia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa y con proporcional prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera dado más que hablar que Lidia Bennet hubiera venido a la ciudad y que habría sido mejor aún si la hubieran recluido en alguna granja distante, pero ya había habido bastante que charlar sobre su matrimonio y los bien intencionados deseos de que fueran felices que antes habían expresado las malévolas viejas de Meryton no perdieron más que un poco de su viveza en este cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lidia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan fastuosos acontecimientos volvió a ocupar radiante su sitio a la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años, ahora iba a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas finas, nuevos criados y nuevos carruajes. Estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad. Hyde Park, decía, iría muy bien si los Glouldings lo dejaran, o la casa de Stoke si el salón fuera mayor. Pero Asworth está demasiado lejos. Yo no podría resistir que vivieran a 10 millas de distancia. En cuanto a la quinta de Purvis, los áticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon le dijo: «Señora Bennet, antes de tomar ninguna de esas casas o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos. No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro y la señora Bennet vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar el traje de novia de su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a ese tema se refería. La señora Bennet no podía comprenderlo. Era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegara hasta el punto de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviera vestido de novia que ponerse que la vergüenza de que se hubiera fugado y hubiera vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento, la acción de su hermana, pues ya que la boda iba a cubrir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy. Pocas personas le inspiraban más confianza que él, pero le mortificaba que supiera la flaqueza de su hermana, y no por el temor de que le acarreara a ella ningún perjuicio, porque de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible. Aunque el matrimonio de Lidia se hubiera arreglado de una manera más honrosa, no se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos los demás reparos iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth que ésta había adivinado en él en Derbyshire no podía sobrevivir a semejante golpe.
Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas. Estaba convencida de que habría podido ser feliz con él cuando era probable que no se volvieran a ver. ¡Qué triunfo para él!, pensaba, si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo 4 meses las recibiría ahora encantada. No dudaba que era generoso como el que más, pero mientras viviera aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era exactamente por su modo de ser y su talento el hombre que más le habría convenido. El entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos. Con la soltura y la viveza de ella, el temperamento de él se habría suavizado y habrían mejorado sus modales. Y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero ese matrimonio ideal ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglarían Wickham y Lydia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente el agradecimiento del señor Bennet diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia y terminaba rogando que no se volviera a hablar más del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. «Tenía muchas ganas de que lo hiciera», añadía, «cuando ultimamos el matrimonio. Y creo que convendrás conmigo en que su salida de este cuerpo es altamente provechosa tanto para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general Décimo, actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que sea así, que hallándose entre otras gentes entre las cuales no deberán desacreditarse, los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Foster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Meryton, de los que te mando una lista de acuerdo con lo que el señor Wickham me ha indicado? Nos ha confesado todas sus deudas y espero que al menos en esto no nos haya engañado. Haggerstone tiene ya instrucciones y dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a Longbourn, pues me dice mi mujer que Lydia tiene muchos deseos de verlos a todos antes de dejar el sur. Está muy bien y les ruega sumisamente que se acuerden de ella, su madre y tú. Tuyo, E. Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliera de la guarnición del condado tan claramente como el señor Gardiner, pero la señora Bennet no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lydia se estableciera en el norte, precisamente cuando ella esperaba con placer y orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión de que residiera en Hertfordshire. Y además era una lástima que Lydia se separara de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Foster que le será muy duro abandonarla, y además hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general Décimo no sean tan simpáticos.
La súplica, pues como tal había de considerarse de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente negada, pero Jane y Elizabeth, por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificara su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura en que el señor Bennet accediera a recibirlas a ella y a su marido en Longbourn después de la boda, que le convencieron. De modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuera desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniera, y se determinó que al acabar la ceremonia saldrían para Longbourn. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptara ese plan, y si se hubiera guiado solo por sus propios deseos, Wickham sería para ella la última persona con quien querría encontrarse. Capítulo 51. Llegó el día de la boda de Lidia y Jane y Elizabeth se interesaron por ella probablemente más que ella misma. Se envió el coche a buscarlos a Décimo y volvería con ellos a la hora de comer. Jane y Elizabeth temían su llegada, especialmente Jane, que suponía en Lidia los mismos sentimientos que a ella le habrían embargado si hubiera sido la culpable, y se atormentaba pensando en lo que Lidia debía sufrir. Llegaron. La familia estaba reunida en el saloncillo esperándolos. La sonrisa adornaba el rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo frente a la puerta. Su marido estaba impenetrablemente serio y sus hijas alarmadas, ansiosas e inquietas. Se oyó la voz de Lidia en el vestíbulo. Se abrió la puerta y la recién casada entró en la habitación. Su madre se levantó, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida, tendiéndole la mano a Wickham, que seguía a su mujer, deseándoles a ambos la felicidad con una presteza que demostraba su convicción de que sin duda serían felices. El recibimiento del señor Bennet, hacia quien se dirigieron luego, ya no fue tan cordial. Reafirmó su seriedad y apenas abrió los labios. La tranquilidad de la joven pareja era realmente suficiente para provocarle. A Elizabeth le daban vergüenza e incluso Jane estaba escandalizada. Lidia seguía siendo Lidia, indómita, descarada, insensata, chillona y atrevida. Fue de hermana en hermana pidiéndoles que la felicitaran, y cuando al fin se sentaron todos, miró con avidez por toda la estancia, notando que había habido un pequeño cambio, y soltando una carcajada dijo que hacía un montón de tiempo que no estaba allí. Wickham no parecía menos contento que ella, pero sus modales seguían siendo tan agradables que si su modo de ser y su boda hubieran sido como debían, sus sonrisas y sus desenvueltos ademanes al reclamar el reconocimiento de su parentesco por parte de sus cuñadas le habrían seducido a todas. Elizabeth nunca creyó que fuera capaz de tanta desfachatez, pero se sentó decidida a no fijar límites en adelante a la desvergüenza de un desvergonzado. Tanto Jane como ella estaban ruborizadas, pero las mejillas de los causantes de su turbación permanecían inmutables. No faltó la conversación. La novia y la madre hablaban sin respiro, y Wickham, que se sentó al lado de Elizabeth, comenzó a preguntar por sus conocidos de la vecindad con una alegría y buen humor que ella no habría podido igualar en sus respuestas. Tanto Lidia como Wickham parecían tener unos recuerdos maravillosos. Recordaban todo lo pasado sin ningún pesar, y ellas hablaban voluntariamente de cosas a las que sus hermanas no habrían hecho alusión por nada del mundo. «Ya han pasado 3 meses desde que me fui», exclamó, «y parece que fue hace solo 15 días, y sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido? Dios mío, cuando me fui no tenía ni idea de que cuando volviera iba a estar casada, aunque pensaba que sería divertidísimo que así fuera».
Su padre alzó los ojos. Jane estaba angustiada. Elizabeth miró a Lidia significativamente, pero ella, que nunca veía ni oía lo que le interesaba, continuó alegremente. «Mamá, ¿sabe la gente de por aquí que me he casado? Me temía que no, y por eso cuando adelantamos el carruaje de William Goulding quise que se enterara. Bajé el cristal que quedaba a su lado y me quité el guante y apoyé la mano en el marco de la ventanilla para que me viera el anillo. Entonces le saludé y sonreí como si nada». Elizabeth no aguantó más. Se levantó y se fue a su cuarto y no bajó hasta oír que pasaban por el vestíbulo en dirección al comedor. Llegó a tiempo de ver cómo Lidia, pavoneándose, se colocaba en la mesa al lado derecho de su madre y le decía a su hermana mayor: «Jane, ahora me corresponde a mí tu puesto. Tú pasas a segundo lugar porque yo soy una señora casada». No cabía suponer que el tiempo diera a Lidia aquella mesura de la que siempre había carecido. Su tranquilidad de espíritu y su desenfado iba en aumento. Estaba impaciente por ver a la señora Phillips, a los Lucas y a todos los demás vecinos para oír cómo la llamaban señora Wickham. Mientras tanto, después de comer, fue a enseñar su anillo de boda a la señora Hill y a las dos criadas para presumir de casada. «Bien, mamá», dijo cuando todos volvieron al saloncillo. «¿Qué te parece mi marido? ¿No es encantador? Estoy segura de que todas mis hermanas me envidian. Solo deseo que tengan la mitad de suerte que yo. Deberían ir a Brighton. Es un sitio ideal para conseguir marido. ¡Qué pena que no hayamos ido todos!». «Es verdad. Si yo mandara, habríamos ido. Lidia, querida mía, no me gusta nada que te vayas tan lejos. ¿Tiene que ser así?». «Oh, señor, si no hay más remedio, pero me gustará mucho. Tú, papá y mis hermanas tienen que venir a vernos. Estaremos en Newcastle todo el invierno y habrá seguramente algunos bailes. Procuraré conseguir buenas parejas para todas». «Eso es lo que más me gustaría», suspiró su madre. «Y cuando regresen, que se queden con nosotras una o dos de mis hermanas, y estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que acabe el invierno». «Te agradezco la intención», repuso Elizabeth, «pero no me gusta mucho que digamos tu manera de conseguir marido». Los invitados iban a estar en Longbourn 10 días solamente. Wickham había recibido su destino antes de salir de Londres y tenía que incorporarse a su regimiento dentro de una quincena. Nadie, excepto la señora Bennet, sentía que la estancia fuera tan corta. La mayor parte del tiempo se lo pasó en hacer visitas acompañada de su hija y en organizar fiestas en la casa. Las fiestas eran gratas a todos. Evitar el círculo familiar era aún más deseable para los que pensaban que para los que no pensaban. El cariño de Wickham por Lidia era exactamente tal como Elizabeth se lo había imaginado, y muy distinto que el de Lidia por él. No necesitó Elizabeth más que observar un poco a su hermana para darse cuenta de que la fuga había obedecido más al amor de ella por él que al de él por ella. Se habría extrañado de que Wickham se hubiera fugado con una mujer hacia la que no sentía ninguna atracción especial si no hubiera tenido por cierto que la mala situación en que se encontraba le había impuesto aquella acción, y no era el hombre en semejante caso para rehuir la oportunidad de tener una compañera. Lidia estaba loca por él. Su querido Wickham no se la caía de la boca. Era el hombre más perfecto del mundo y todo lo que hacía estaba bien hecho. Aseguraba que a primeros de septiembre Wickham mataría más pájaros que nadie de la comarca. Una mañana poco después de su llegada, mientras estaba sentada con sus hermanas mayores, Lidia le dijo a Elizabeth: «Creo que todavía no te he contado cómo fue mi boda. No estabas presente cuando se la expliqué a mamá y a las otras. ¿No te interesa saberlo?». «Realmente no», contestó Elizabeth. «No deberías hablar mucho de ese asunto». «¡Ay, qué rara eres! Pero quiero contártelo. Ya sabes que nos casamos en San Clemente porque el alojamiento de Wickham pertenecía a esa parroquia.
Habíamos acordado estar todos allí a las 11. Mis tíos y yo teníamos que ir juntos y reunirnos con los demás en la iglesia. Bueno, llegó la mañana del lunes y yo estaba que no veía. ¿Sabes? Tenía un miedo de que pasara algo que lo echara todo a perder. Me habría vuelto loca. Mientras me vestí, mi tía me estuvo predicando dale que dale como si me estuviera leyendo un sermón. Pero yo no escuché ni la 10ª parte de sus palabras porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham y en si se pondría su traje azul para la boda. Bueno, desayunamos a las 10 como de costumbre. Yo creía que aquello no acabaría nunca porque has de saber que los tíos estuvieron pesadísimos conmigo durante todo el tiempo que pasé con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de la casa en los 15 días. Ni una fiesta, ni una excursión, nada. La verdad es que Londres no estaba muy animado, pero el Little Theatre estaba abierto. En cuanto llegó el coche a la puerta, mi tío tuvo que atender a aquel horrible señor Stone por cierto asunto. Y ya sabes que en cuanto se encuentran, la cosa va para largo. Bueno, yo tenía tanto miedo que no sabía qué hacer porque mi tío iba a ser el padrino. Y si llegábamos después de la hora ya no podríamos casarnos aquel día. Pero afortunadamente mi tío estuvo listo a los 2 minutos y salimos para la iglesia. Pero después me acordé de que si tío Gardiner no hubiera podido ir a la boda, de todos modos no se habría suspendido, porque el señor Darcy podía haber ocupado su lugar. ¿El señor Darcy?, repitió Elizabeth con total asombro. ¡Claro! Acompañaba a Wickham, ya sabes. ¡Ay, pero ay de mí! Se me había olvidado. No debí decirlo. Se lo prometí fielmente. ¿Qué dirá Wickham? ¡Era un secreto! Sí, era un secreto, dijo Jane. No digas ni una palabra más. Yo no quiero saberlo. Naturalmente, añadió Elizabeth a pesar de que se moría de curiosidad. No te preguntaremos nada. Gracias, dijo Lidia, porque si me preguntan se los contaría todo y Wickham se enfadaría. Con semejante incentivo para sonsacarle, Elizabeth se abstuvo de hacerlo y para huir de la tentación se marchó. Pero ignorar aquello era imposible, o por lo menos lo era no tratar de informarse. Darcy había asistido a la boda de Lidia. Tanto el hecho como sus protagonistas parecían precisamente los menos indicados para que Darcy se mezclara con ellos. Por su cabeza cruzaron rápidas y confusas conjeturas sobre lo que aquello significaba, pero ninguna le pareció aceptable. Las que más le complacían porque enaltecían a Darcy eran aparentemente improbables. No podía soportar tal incertidumbre, por lo que se apresuró y cogió una hoja de papel para escribir una breve carta a su tía pidiéndole que le aclarara lo que a Lidia se le había escapado, si era compatible con el secreto del asunto. Ya comprenderás, añadía, que necesito saber por qué una persona que no tiene nada que ver con nosotros y propiamente hablando es un extraño para nuestra familia, ha estado con ustedes en ese momento. Te suplico que me contestes a la vuelta de correo y me lo expliques, a no ser que haya poderosas razones que impongan el secreto que Lidia dice, en cuyo caso tendré que tratar de resignarme con la ignorancia. Pero no lo haré, se dijo a sí misma al acabar la carta. Y querida tía, si no me lo cuentas, me veré obligada a recurrir a tretas y estratagemas para averiguarlo. El delicado sentido del honor de Jane le impidió hablar a solas con Elizabeth de lo que a Lidia se le había escapado. Elizabeth se alegró, aunque de esta manera, si sus pesquisas daban resultado, no podría tener un confidente.